Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Sofonías. Debemos recordar que en el programa anterior el profeta había profetizado de manera bastante dura que Dios iba a juzgar al pueblo, en particular a Jerusalén y Judá. Ellos habían pasado bajo el reinado de uno de los peores reyes que hayan podido tener, Manasés y Amón. Y luego vivieron durante el tiempo de Josías. Y entonces tuvo lugar ese período donde comenzó un avivamiento, pero no duró mucho, y fue el último que vino sobre esa nación. Ahora Dios dijo que Él iba a consumir todo lo que había en esa tierra. Creemos que Él se estaba refiriendo en particular a esa tierra, pero que tiene un alcance mundial, porque Él va a introducir dentro de poco el gran día de Jehová. Pero Él continúa diciendo que la razón para el juicio era la idolatría, y en realidad se nos menciona aquí 3 clases de idolatría. La idolatría es donde cada gran nación se ha desviado del camino. Es donde se ha apartado del Dios vivo y verdadero. Es cuando ha dejado de lado algún principio moral de gran envergadura que estaba basado en la religión y se han apartado de él y se han entregado a la idolatría que los ha llevado a una inmoralidad crasa. Como pudimos apreciar en nuestro programa anterior, él menciona en primer lugar la adoración de Baal, una adoración que fue introducida al reino del norte por Jezabel, porque su padre era el sumo sacerdote de la adoración entre los habitantes de Sidón. Y Dios dice en el versículo 4 de este capítulo 1 de Sofonías, «Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes». Dios dice que Él iba a exterminar ese lugar, a quitar completamente de allí la adoración de Baal. Esto había sido introducido aparentemente al reino del sur por medio de Manasés. No vamos a buscar ahora en los libros históricos en los que todo esto se menciona. Es por eso que hemos dicho, cuando estábamos estudiando los libros históricos, que hubiera sido magnífico el poder estudiar los libros proféticos que se refieren a ese período en particular. Esa es la razón por la cual uno lee los antecedentes aquí del reino de Manasés, y ningún rey se apartó tanto de Dios como lo hizo este hombre. Y él introdujo la adoración a Baal. Esta es una forma de adoración muy inmoral, porque junto con Baal se encontraba la adoración a la diosa Astoret, diosa de la fertilidad y del amor sexual, una deidad principal de los cananeos. Ahora, cuando el principio femenino se introduce en la deidad, uno tiene una inmoralidad grasa. Y todo esto entró, por supuesto, durante ese período. Luego, Josías llegó a ser el rey. Fue un buen rey, y lo primero que él hizo fue quitar la adoración a Baal. Y como ya hemos dicho anteriormente, esta era una forma muy cruda de adoración a la naturaleza. Ahora aquí se menciona a estos ministros idólatras, y ellos estaban en realidad vestidos de negro. Y si usted ha podido notar aquellos que se entregan a la adoración a Satanás hoy, se habrá dado cuenta que ellos también están vestidos de negro. Es algo muy interesante porque no es algo original de ellos. Viene desde hace mucho tiempo, y estos sacerdotes idólatras utilizaban ropa negra, y ellos van a ser juzgados. Ahora, en el versículo 5, Sofonías menciona otra forma de idolatría que era muy común en esa tierra y que era algo mucho más sutil y mucho más peligroso. Él dice en la primera parte del versículo 1, «Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo». Lo que está sucediendo aquí es algo muy peligroso, por cierto.
Los terrados de las casas eran planos, eso es algo que se puede apreciar aún en el presente, y allí era el lugar donde se reunía la familia al atardecer. En realidad, Dios presentó una ley indicando que se debería colocar una pared para proteger a aquellos que se encontraban en el terrado, para que no se cayeran, porque allí es donde se reuniría la familia. Pero esto llegó a ser un lugar de adoración, y usted puede apreciar lo que esto está haciendo. Esto se está dirigiendo hacia el mismo hogar. Indica que cada hogar era un pequeño templo pagano donde se practicaba la idolatría. Y esto, amigo oyente, era algo que estaba expandiéndose mucho. Es la adoración de la criatura en lugar del Creador. Ellos adoraban al ejército del cielo, al sol, a la luna, a las estrellas. Adoraban aquello que había sido creado en lugar de adorar al Creador. Era la segunda forma que ellos adoptaron. Ahora, lo peor y lo más sofisticado y más sutil de todo es lo que se menciona aquí en el versículo 6 de este capítulo 1 de Sofonías, donde dice: «Y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron». En el versículo 5 se hizo una sugerencia en cuanto a esto, cuando dice que hay aquellos que juran por Jehová y juran por Milcom. Milcom es un nombre para el dios Moloc, una deidad nacional de los amonitas. Esta era una adoración en la cual ellos ofrecían sacrificios vivos, pero esta era algo también muy sutil. La sutileza de esto era que al realizarlo, al mismo tiempo ellos profesaban adorar al Dios vivo y verdadero. Ellos iban a hacer eso, y decían que conocían al Señor, que creían en Dios, y se dirigían a adorarle al templo, pero ellos también adoraban a Moloc. Y estaban haciendo ambas cosas a la vez. Eso era algo sutil que estaba teniendo lugar y que también está sucediendo en el presente. Hay algunos que se llaman a sí mismos creyentes, pero que uno, por más que se lo quisiera imaginar, nunca podría llamarlos creyentes. Amigo oyente, la iglesia se ha edificado alrededor de una persona, y esta persona es Cristo Jesús, y la iglesia se reúne para ofrecer adoración y alabanza a Él, y para llegarle a conocer y para tener comunión. Todo lo que ellos hacían señalaba hacia Cristo. ¿Cuántas iglesias conoce usted, amigo oyente, donde Cristo ni siquiera es mencionado? Y si Él es mencionado de una forma despectiva. Es decir, que ellos niegan su deidad, ellos niegan que Él es Dios. No le adoran, sino que lo dicen de labios solamente. Hablan en cuanto a la ética de Jesús y qué persona más maravillosa que era Él y cosas por el estilo. Hasta le llaman superestrella. Pero ellos niegan todo lo que se nos da como creyentes. Y esto no es otra cosa sino un cristianismo castrado. Y esta era la clase de adoración sutil que se estaba esparciendo a través de esa tierra en aquel día. La gente aún asistía al templo, pasaba a través de ciertos ritos, se encontraba allí los domingos por la mañana, y no creemos que hayan ido a ninguna otra hora, pero allí estaban entonces. Pero ellos en realidad estaban adorando a Moloc, y Moloc es el dios de la carne. Es una adoración carnal. Y nuevamente debemos decir que es una inmoralidad grasa. Así es que en el día de hoy hay quienes van a la iglesia, pero no tienen cristianismo. Y ellos niegan los grandes hechos de la fe cristiana y practican la inmoralidad y practican cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Este es el cuadro que se nos presenta aquí, y esa era la sutileza de esa hora. Muchas personas piensan hoy que si un edificio tiene un campanario y unas cuantas campanas, que si tiene un órgano y un púlpito y un lugar para el coro, ya eso es una iglesia. Pero, amigo oyente, ese puede ser uno de los peores lugares en la ciudad. Puede ser peor que uno de esos bares en la ciudad. Puede ser peor que un establecimiento donde se practique juegos de azar. Eso es lo que engaña tanto. Eso es lo que mina a nuestras naciones. Y lo que sucedía es que ellos hacían como que servían al Dios vivo y verdadero. Pero en realidad ellos se estaban entregando a esta forma de idolatría. Notemos ahora lo que Dios tiene que decir en cuanto a esto. Aquí en el versículo 7, en su primera parte, comienza diciendo: «Calla en la presencia de Jehová el Señor». Esto se refiere a una gran quietud. No hable, no diga nada, no proteste. Usted se encuentra en la presencia del Dios vivo. Amigo oyente, debemos volver a decir que existe en nuestros días una falta de reverencia para con Dios. Esta idea que existe de que Jesús es como un hermano y que Dios es el hombre de arriba nada más, y que nosotros podemos hablar de manera muy ligera, frívola, cuando hablamos de Él en el presente. Ah, amigo oyente, nuestro Dios, permítanos decirle, es un Dios justo, un Dios al cual si nosotros pudiéramos acercarnos a unos millones de kilómetros de Él,
nos postraríamos sobre nuestros rostros, porque Él es el Creador, el gran Dios, el Creador del universo, y nosotros somos una criatura muy pequeñita. Calla en la presencia de Jehová el Señor. ¿Por qué? Porque el día de Jehová está cercano. Esta es la primera mención que tenemos aquí en este libro del día de Jehová. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Ahora, en la segunda parte de este versículo 7 leemos, porque el día de Jehová está cercano. Y debemos decir otra vez que el día de Jehová se presenta aquí primordialmente como un tiempo de juicio. Si usted quiere ubicarlo dentro del programa de Dios, este es el período de la gran tribulación. Ese es el momento en que esto comienza. Usted y yo estamos viviendo en el día de Cristo, el día de gracia. El día de Jehová comienza cuando la iglesia sale de esta tierra. Entonces Dios comienza a actuar y comienza a actuar en juicio. Antes de ese día que aún está en el futuro, ha habido momentos cuando esto ha sido comparado con el día de Jehová. Así ocurrió, por ejemplo, cuando Nabucodonosor atacó y destruyó a Jerusalén. La quemó completamente, arrasó con todo, y esa tierra quedó completamente desolada. Allí se puede apreciar que no hay árboles. Sí, sabemos que Israel ha plantado 1,000,000 de árboles, pero eso ni siquiera ha dejado una marca allí, porque uno puede ver montañas y cerros enteros completamente desprovistos de vegetación. Antes estaban todos cubiertos de árboles y de viñedos. Era la tierra de la leche y de la miel. Pero no es eso hoy, porque allí se puede ver lo que hizo el enemigo. Allí llegaron los babilonios, luego vino Alejandro Magno, como también los medos y los persas. Después de eso fueron los romanos, y un enemigo después de otro entró a esa tierra, y como resultado de todo eso, quedaron muy pocos árboles allí. Esa tierra está completamente desolada en el presente. Si usted tiene la oportunidad de visitar Israel alguna vez, puede ir viajando por el Negev, dirigirse hacia el Mar Muerto, pasando por Beerseba y llegar hasta Asdod. Y al observar algo así, quizá usted se pregunte, ¿cómo es que ese lugar pudo haberse llamado alguna vez una tierra que fluía leche y miel? Es algo muy difícil de comprender en realidad, porque es una tierra que está hoy desprovista de vegetación. ¿Y por qué está así? Porque Dios indica claramente que esto era lo que Él iba a hacer allí, y lo hizo. La evidencia la tenemos nosotros en el presente, y eso fue para esa gente el día de Jehová. Pero eso no satisface la profecía, y este hombre lo presenta de una manera muy clara. El día de Jehová es algo que está muy allá en el futuro, y que llegará a ser consumado cuando Cristo venga y establezca su reino en esta tierra. Casi podemos palpar la forma sarcástica que él utiliza aquí. Dice, Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y los convidados van a hacer el sacrificio, y el sacrificio es el juicio sobre esta nación. Y ahora el versículo 8 de este capítulo 1 de Sofonías dice, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. El pensamiento expresado aquí es que ellos se han apartado, los príncipes se han apartado de Dios. Lo único que uno tiene que hacer es observar lo que sucedió en la época cuando reinaba Sedequías. Él fue el último de los reyes. Este hombre pudo ver que sus hijos eran muertos ante sus propios ojos, y luego le sacaron los ojos a él. Este es un juicio muy severo, pero ellos tuvieron la advertencia de parte de Dios, y eso para ellos fue como el día de Jehová. Ahora el versículo 9 de este capítulo 1 de Sofonías nos dice, Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Cuando él dice aquí, los que saltan la puerta, se refiere a aquellos que se apoderan de la tierra y de las casas de los pobres, y eso era algo que estaba ocurriendo en aquel día. Es decir, que la clase media había desaparecido, y existían solamente los muy ricos y los muy pobres. Y esto está ocurriendo en muchos lugares en el presente también. Hay muchos países donde existen solamente los que son muy ricos y luego los que son muy pobres. Y Dios dice que por eso Él los iba a juzgar. Ahora el versículo 10 de este capítulo 1 de Sofonías dice, Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. La puerta del pescado es aquella que se conoce hoy como la puerta de Damasco, la puerta por la cual se traía el pescado del mar de Galilea y del río Jordán. A esa puerta se está refiriendo aquí.
se encuentra en el lado norte. La puerta de Damasco en el presente se encuentra en un lugar un poco pobre, bajo, y se dice que habrá clamor desde la puerta de Damasco hasta los collados. Y si usted conoce algo de Jerusalén, se habrá dado cuenta que está rodeado de montes y collados. Así es que, en cualquier dirección que uno se dirigiera, habría gente clamando cuando la hora del juicio llegara sobre ellos. Ahora el versículo 11 dice, «Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero». Mactes significa mercado, y se supone que estaba en una zona baja, en una depresión de Jerusalén, donde estaba ubicado el mercado. Allí efectuaban sus negocios los mercaderes, y quizá haya sido el lugar, el valle donde estaban los queseros, es decir, los que hacían queso. Era un lugar donde el valle pasaba al lado del templo, donde se encuentra el muro de los lamentos en el presente, y ese era un buen lugar para esto. Ahora el versículo 12 dice, «Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal». Aquí se menciona los hombres que reposan tranquilos. Es decir, aquellos que estaban muy cómodos, muy tranquilos, disfrutando del lujo. La sociedad de aquel tiempo era una sociedad bastante acaudalada. Ellos nunca pensaron que iban a ser juzgados más que lo que la gente de hoy piensa que podemos ser juzgados como nación. Lo que ellos estaban diciendo era, bueno, Dios no está haciendo nada. Y decían, Dios no va a hacer nada en cuanto a esto. Y usted recuerda que esa era precisamente la pregunta que se hacía Habacuc. ¿Por qué no haces algo, Señor? Y Dios le dijo que Él estaba haciendo algo. Y cuando Dios le dio una visión a Habacuc, y él vio lo que Dios estaba haciendo en realidad, él clamó a Dios por misericordia para él. Hay muchas personas que hoy quizá dicen, bueno, Dios no está haciendo nada. Él no debe ser Dios. Dios está muerto. Esta ha sido la teología de este día, y sólo una sociedad acaudalada podría haber producido esta clase de teología, porque la gente de una sociedad opulenta, acaudalada, puede decir, nosotros no necesitamos a Dios para nada, y como resultado, Él no hace nada bueno y Él no hace nada malo. Pero están muy equivocados, y esto es lo que va a aclarar muy bien el profeta para esta gente. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos con nuestro estudio en este primer capítulo de Sofonías en nuestro próximo programa.